7 de la tarde en Chile, 8 de la tarde en Buenos Aires y Uruguay, en Argentina y Uruguay, 6 de la tarde en Ecuador. ¿Qué tal? Partimos un nuevo episodio, el número 8 de la segunda temporada de Conversemos abiertamente de salud mental. Hoy día vamos a celebrar, y quiero partir con eso, que nos habían reclamado, hemos recibido muchos reclamos de que cómo podíamos hablar abiertamente desde la perspectiva exclusiva de 3 tipos veteranos ya, psiquiatras todos, pastilleros, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo pensamos, no, son puras bromas. Estamos muy contentos porque hoy día se incorpora a nuestro panel permanente, a nuestro panel estable, la psicóloga Mariana Urtueta, a quienes ustedes ya conocen, pero que ha aceptado también el desafío de ser parte del panel permanentemente cada semana. Así que es un lujo que la tengamos. Como ustedes saben, no tengo que decir que va a traer la perspectiva quizás de género, pero además ella es psicóloga, nosotros 3 somos psiquiatras, así que esto es realmente muy afortunado que podamos constituir ahora el panel entre los 4 que estamos acá presentes hoy día. Bienvenida, Mariana, y muchas gracias por aceptar. Encantada de sumarme. Estoy muy contenta y muy honrada de que me hayan invitado a participar. Bueno, nosotros muy contentos de tenerte. Nada, lo de siempre, Danilo Quirós, psiquiatra, experto en ánimo y ansiedad, director de Nepsis, la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, y Sergio Strejilevich, psiquiatra, experto en ánimo, famoso en múltiples latitudes, director de área, asistencia e investigación en trastorno del ánimo desde Buenos Aires. También Mariana desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal a todos, doctores? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y yo, José Vitrán, desde Nepsis. Hoy día tenemos un capítulo que no tenemos consenso absoluto, pero en mi opinión personal, y como lo digo quizás como alguien que se ha dedicado toda su vida profesional a los trastornos del ánimo y que ha tenido particularmente cercano a su corazón el tema de la bipolaridad, yo creo que el tema que vamos a hablar hoy día es probablemente uno de los temas más trascendentes, más importantes en el tema, en el problema que genera el problema de la bipolaridad, porque el problema de la bipolaridad, a diferencia de lo que algunos dicen, que andan, que dicen que se diagnostica mucho, el problema principal de la bipolaridad es el subdiagnóstico. Es el hecho de que mucha gente va por la vida, y a veces la vida entera, siendo tratada por una patología distinta de la que tienen cuando lo que tienen es bipolaridad. El tema que vamos a hablar hoy día, esas depresiones que son depresiones pero algo más, esas depresiones que tienen algunas características que nos debieran hacer pensar que a lo mejor ya no son llamables depresiones, o que si se llaman depresión hay que ponerles apellido, y que podrían revelar, ¿no es cierto?, la presencia de una enfermedad distinta de la que la persona ha creído tener. ¿Y por qué digo es tan trascendente? Porque esto es la norma en la historia de nuestros pacientes, de que estas depresiones que no eran depresiones han estado en la comprensión de los pacientes, de sus familias y, por qué no decirlo, de muchas veces los colegas que los han tratado. Y como vamos a entender por qué hoy día, digamos, los pacientes lo presentan de una cierta forma, le creemos que son depresiones. Como dicen algunos pacientes, yo he tenido depresiones, las depresiones que he tenido, sí, y he tenido también las crisis de depresión, las depresiones terribles aquellas. A lo mejor de esa vamos a hablar hoy día, porque muchas de ellas entonces no constituyen lo que nosotros llamaríamos un episodio depresivo estándar o común y corriente. Vamos a hablar de hartos temas, pero esto va a ser el foco, ¿no? Y digo hartos temas porque hay que hablar de cómo ayudar a la gente a reconocerlas, de qué se trata el problema. Entonces, Danilo, te quiero pedir si puedes contar un poco qué nos pinta, por decirlo así, la energía
el tema de la energía en los fenómenos anímicos y particularmente en la depresión como tú la entiendes. Para ti, ¿qué rol juega la energía en la depresión mayor o el episodio depresivo mayor? Y de ahí quisiera yo que nos fuéramos metiendo para adelante en esta forma de depresiones distintas o depresiones. Uh-huh. Así como tú lo dices, digamos, ¿qué rol tiene la energía? Yo creo que la energía es una buena, por un lado, una buena analogía o una buena manera de poder entender, así en términos gráficos y bien amplios, qué es lo que uno entiende por una depresión y qué es lo que uno entiende por una exaltación, en términos energéticos. Y uno entiende por una depresión una disminución de la energía, así en términos generales, y una exaltación, una amplificación de la energía en términos generales. ¿A qué me refiero, digamos? Me refiero a que una depresión que tiene que tener dentro de su cuadro un ánimo depresivo, o sea, uno tiene que tener mal ánimo, que tiene que ser persistente. No es que yo me pongo mal por 2 horas, digamos, sino que estoy con mal ánimo la mayor parte del tiempo. Puede ser con tristeza, con melancolía, o puede ser con retraimiento, con apagamiento, con bajo ánimo directamente, no necesariamente con muchos contenidos. Y retraimiento, disminución de la capacidad para interesarse por las cosas o para querer hacer cosas, ¿ya? Y cuando eso ocurre en el contexto de una depresión, llamémoslo así, común y corriente, habitualmente va acompañado de problemas para dormir. No puedo dormir, quiero dormir y no puedo dormir, me despierto más temprano, eso me inquieta, amanezco, todo se ve oscuro, ¿ya? Tengo menos energía, tengo menos vitalidad, estoy más cansado, me cuesta hacer las cosas, tengo que hacer esfuerzo para hacer las cosas, pienso en el pasado y me acuerdo de todas las cosas malas que me han ocurrido, ¿ya? Y me siento angustiado y no quiero que me molesten, ¿ya? Quiero que me dejen tranquilo en mi cama, en mi pieza, ¿ya? Estoy haciendo una caricatura, digamos, de un episodio depresivo, pero es un episodio Ni depresivo tanto. con baja energía. Ni tanto, claro, pero es como un esquema, digamos, ¿ya? Y por otro lado, uno puede tener una energía, o sea, un episodio en el que yo me sienta mal, ¿ya? Y esos pacientes consultan y consultan porque se sienten mal, muy mal, ¿ya? ¿Y de qué manera se sienten mal? Me siento angustiado, digamos, como querer escapar de la piel, ¿ah? O querer salir de mi cuerpo. Y me siento particularmente irritable, digamos, ¿ah? Cualquier cosa que me dicen es motivo para enojarme, digamos, y no solamente con mis seres queridos, sino que salgo a la calle y me molesta que la gente coma de cierta manera o que la gente no ande con mascarilla y me dan ganas de ir y decirle por qué no anda con mascarilla y voy al supermercado y la cajera se demora y eso me produce así, tengo que contenerme para no decir algo. También puede tener problemas para dormir, pero siente que no puede dormir porque la cabeza no para y tiene muchas cosas en la cabeza, ¿ya? Y en ese sentido eso puede ir acompañado de un ánimo depresivo, ¿ah? Y en ese sentido me siento mal, me siento triste y melancólico, pero al mismo tiempo con toda esta amplificación de la energía, o a veces ni siquiera va con un ánimo depresivo, a veces, mira, me gustaría hacer tal cosa, pero no puedo porque me enojo, o porque me pasa esto, o porque esta inquietud o esta angustia no me permite hacer nada y me muevo para un lado, me muevo para otro, no porque esté haciendo cosas, ¿ya? Sino que porque no estoy tranquilo en un mismo lugar, ¿ya? Entonces, cuando uno lo mira y lo compara con el otro episodio, este episodio tiene un exceso de energía, ¿ya? Y en ese sentido es bien distinto al otro episodio. Bueno, estos episodios de exceso de energía pueden ser, de lo que estamos hablando en este capítulo, digamos, pueden ser depresiones con elementos mixtos, que es decir, depresión con exaltación, con amplificación de la energía. O a veces son simplemente amplificaciones, ¿ya? En el sentido de que a veces ni siquiera son depresiones, a veces son exaltaciones, en que va acompañado de mayor actividad mental, una irritabilidad que no es solo que me dejen tranquilo, sino que me enojo con las personas, no solamente con mi círculo cercano, sino que con cualquiera, ¿ya? Y acompañado de esta angustia y de esta inquietud motora, ¿ya? Y que a veces las personas incluso dicen, a ver, pero ¿cómo está el ánimo? No sé, a mí me gustaría hacer cosas, pero no lo...
Y esas ya ni siquiera son depresiones mixtas, esas son de frentón exaltaciones. Lo que pasa es que cuando uno le pregunta a la persona cómo se siente, va a decir, me siento mal o me siento deprimida, pero es para reflejar el intenso malestar, nosotros lo llamamos disforia, el intenso malestar disfórico de tener angustia, inquietud y lo que se describe en algunos lugares, y la perplejidad de no entender cómo la cabeza anda de una manera y mi cuerpo anda de otra y mis emociones andan de otra, digamos. Eso también es otra manera de describir la mixtura, digamos, la confusión en el sentido que se produce. Entonces, la energía me parece que es una buena analogía, pero también una buena manera de entender cómo son estos dos tipos de episodios. Y te pedía, Danilo, que partieras hablando de la energía, porque yo creo que la mayoría de la gente, por lo menos que no están en el ámbito de nuestra disciplina, digo, de la gente, del público, no, en realidad no tiene claro que un mal ánimo o que un estado depresivo tenga que ver con estar desenergizado. Yo creo que muchas veces, como tú lo has insinuado al final, si la persona anda enojada y está amargada y está sufriendo porque las cosas no son como debieran, yo creo que a muchos le puede parecer que el término que mejor describe es que anda depresivo. La misma persona puede definirse a sí mismo depresivo, y aunque ustedes no lo crean, hay personas que lo que tienen es una manía completa, no una depresión mixta, sino una manía, una exaltación, pero como las cosas no les resultan y hay mucha interferencia con lo que quisieran, puede ser visto como una gran depresión, una depresión terrible. Entonces, yo creo que el primer concepto que tú instalas hoy día, para mi gusto, es muy importante para que la gente también lo entienda, que la depresión pura, en la depresión pura, la energía está baja, la vitalidad está baja. No hay probablemente ningún área del funcionamiento anímico que esté exaltada, o no debiera, por lo menos, en la depresión pura. No debiera haber nada exaltado. Entonces ahí es donde uno surge, bueno, pero podría estar irritable, porque muchas veces se habló, nuestra disciplina habló por muchos años de que la irritabilidad era parte de la depresión. Claro, pero ¿cuánta irritabilidad? ¿Qué tipo de irritabilidad? Porque para estar muy irritado y muy enojado, yo creo que es muy atlético para alguien que está muy deprimido, ¿no? Se necesita energía para enojarse en serio, ¿no? Y sobre todo para actuar el enojo. Entonces, de nuevo, la depresión pura, para que la gente la tenga clara, es adormilada, es eventualmente enlentecida, es aletargada, no es como lobo enjaulado, por más que esté molesto, por más que esté enrabiado, por más que se sienta con una baja autoestima o incluso se sienta deprimido, pero no es con vehemencia. Querido Sergio, tú tenías ahí una diapo, yo creo que la quieres compartir con nosotros. Sí, antes de compartirla me parece que hay una cosa que se desprende de esto que vale la pena que compartamos con la gente, que no es una dificultad solo de los legos, como se dice, o sea, de las personas que consultan, sino también de los médicos, que es algo que enseña el trastorno bipolar sobre la constitución normal de las personas. Nosotros estamos acostumbrados a sentir organizadamente las emociones, ¿no? Los estados anímicos, las emociones vienen bien presentados, ¿no? Es decir, viene el plato bien servido. Entonces, cuando estamos contentos, eso en general se acompaña de mayor energía, de mayor predisposición para hacer las cosas. Pero si nos examinamos con cuidado, vamos a ver que hay tres cosas que están disociadas, que son energía, ánimo y humor. Energía es la capacidad, es la fuerza, es la fuerza que uno tiene para hacer determinadas cosas. El ánimo es la predisposición que uno tiene, pero sobre todo la capacidad de iniciar las actividades. Y el humor es una coloratura, es decir, es el modo en que uno ve, y es un tono que va entre la tristeza y la alegría y entre el optimismo y el pesimismo. Por ejemplo, yo creo que a todos les ha pasado de estar contento con ánimo y sin energía. Sobre todo nos pasa de jóvenes, es decir, estamos tan contentos, pero hay un momento dado que decimos, no, mira, saldría, pero no doy más, tengo que salir. Me muero de ganas por salir, tengo la predisposición, pero no me dan las piernas. De viejo pasa todo el tiempo, digamos. Otras veces uno está contrariado por alguna situación y está de buen humor, tiene la energía, pero no tiene la predisposición para iniciar cosas. Y
mucho más frecuente, uno pierde algo, es decir, tiene una pérdida y puede estar triste con la energía suficiente y con el ánimo. Y eso es lo que se ve en un duelo normal. Un ánimo, un humor negativo, triste, así melancólico, pero con una predisposición para hacer las cosas y la energía adecuada. Eso es lo que diferencia, de hecho, estar haciendo un duelo normal que un duelo patológico. Ahora, imaginemos, como decía Danilo, que el humor está francamente negativo, es decir, está uno pesimista, viendo las cosas de color negro y con una predominancia de la tristeza por todas las otras emociones, con una falta de predisposición, de propositividad, es decir, con poca capacidad de iniciar acciones, o sea, uno está pesimista, con poca predisposición y lleno de energía. Una combinación espantosa que da esto, que lo que voy a mostrar es una caricatura, pero es de una clase para doctores, para psicólogos. Fíjense. Estos son los síntomas del episodio mixto vistos de un libro para usuarios, o sea, el libro de Colom y Vieta para usuarios. Y acá tenemos cuadro mixto de cuadro clínico de los episodios mixtos. Lo primero es lo que decía Danilo. Hay mal humor, no hay tristeza solamente, hay mal humor, es un humor desagradable, que nosotros le pusimos, nosotros somos los psiquiatras, los psicólogos, le pusimos el término de disforia, porque es un estado que es inadecuadamente, no es ni triste ni contento, es un ánimo mal humor, mufale. Molesto, le resulta molesto al que lo tiene. Exacto. Otra cosa muy característica es la aceleración del pensamiento, es decir, el pensamiento va más rápido que lo normal. Hoy le preguntaba a una persona con la que tuve una consulta, digo, ¿siente los pensamientos acelerados? Y me dice, pero ¿y eso qué es? Le digo, no tiene los pensamientos acelerados, porque cuando uno tiene acelerado rápidamente se da cuenta. Y esto puede ser con los pensamientos que van hacia cualquier lado y que de hecho uno no se puede concentrar, o rumiación, que el mismo pensamiento va y viene a una velocidad elevada. Después, Sergio, en chileno no me para la cabeza. Doctor, no me para la cabeza. Y en argentino lo mismo, me acuesto y lejos de apagarse la cabeza se enciende. De hecho, por las cuestiones de cómo fluctúan los síntomas a lo largo del día en los trastornos bipolares, es más frecuente los síntomas de activación hacia la noche. Después otra cosa muy importante y que me imagino que vamos a charlar con Mariana, que es que esto no siempre se da así, no es que todo se da de la misma manera, esto no es una receta de una torta, a veces hay más de una cosa, menos de otra, a veces no está alguna cosa, pero sí se ve que acá hay lo que llamamos heterorreproche, la hostilidad, es decir, la proyección de este ánimo de adentro hacia afuera, es decir, uno tiende a ver en los demás la causa, el problema que genera, uno se empieza a enojar con los demás. La otra es que el ánimo está lábil, es decir, es como si algo que ha perdido, me acuerdo de tus diapositivas, que ha perdido la tensión, la amortiguación, entonces uno pasa a estar triste, contento, enojado, y todo cambia rápidamente y sin que la persona lo pueda controlar. Aparece lo que se llama insomnio disfórico, es decir, acá no es no necesito dormir como en la manía, sino me quiero dormir y no puedo parar la cabeza, no me puedo, o sea, es hiposomnia, la gente no puede dormirse, pero aparte le molesta un montón. Aparecen conductas impulsivas, es el episodio con más riesgo suicida de todos, porque imagínense, ni siquiera está la protección de la falta de energía, uno tiene la energía suficiente para intentar lastimarse. Uno puede ponerse paranoide, esto no quiere decir que está perseguido, pero uno, de hecho, cuanto más cansado, más irritable está, más cerca está de creer que le están haciendo cosas o pensar que le están generando un daño a terceros, y en algunos casos, los más serios, puede haber síntomas psicóticos. Pero yo quería terminar con esto, que es probablemente lo más complejo que generan las depresiones mixtas, es que hay una imagen contrapuesta en la persona, dice que está sufriendo, que está muy deprimida, que todos están en contra de ellos, pero la percepción que uno tiene de afuera es que la persona está incluso sobreactivada, es decir, que lejos de estar deprimida, está como agresiva,
habla demasiado, está impulsiva, está irritable. Entonces, en una cosa que se llama Gestalt, es decir, como en las imágenes icónicas, no nos entra que esa persona que se queja tan abiertamente, tan impulsivamente, tan a los gritos, con hostilidad, con tanta hostilidad, de que está deprimido, nos cuesta asumir que está deprimido. Y esto genera fenómenos de empatía, se llaman transferenciales, contratransferenciales, complejos, tanto en las personas que asistimos a la gente afectada por episodios mixtos, como en los familiares. Es decir, nos tienden a dar bronca, y esto nosotros con los años lo asumimos, lo sabemos, y a veces, y eso no quiere decir que no nos cueste, no tener como primera reacción el fastidio de que una persona se queje tanto de lo mal que se siente, le eche tanto la culpa a los otros, y sin embargo cuando uno lo ve, no denota lo que está diciendo sentir. Sí, mira, estoy impresionado porque me están diciendo que estamos en récord de veedores, de auditores. Qué lindo. Mariana, un poco Mariana. Sí, va a haber que creer que las mujeres, claro, dijeron, ahora vale la pena escuchar el programa y todas esas cosas. Sí, estamos... A ver qué novedad. Claro, claro. Mariana, ¿querías decir algo? No, me parece que, primero me parece súper interesante. Yo creo que a todos nos resulta difícil identificarlo, un episodio de este tipo. Tenemos todo más claro cuando es en extremo apagado, en extremo encendido, y nos resulta muy difícil cuando esto se mezcla tanto, porque también la interacción empieza a ser compleja, ¿no? Que es un poco lo último que decía Sergio. Es decir, se empieza a hacer complejo, primero, que quien se siente así de mal, ¿no? Se siente mal, pero es justa esta cuestión de la disforia. Se siente mal, pero alguien debe tener la culpa, vamos a decir así, ¿no? No está muy claro. Mariana, te interrumpo porque tú debes recibir la queja de los pacientes. ¿Por qué no es mejor estar deprimido pero con energía? Uno podría decir, por lo menos tengo energía, ¿no? Porque el otro está deprimido y además quiere estar botado en una cama, pero por lo menos tiene la energía. Y parece que no es mejor, es peor. ¿Por qué piensas? Porque es como, yo lo que diría que el problema acá es justamente la depresión, porque estar con mucha energía para experimentar emociones negativas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Genera mucha incomodidad. Entonces es una energía por eso es una energía que de alguna manera es como improductiva, ¿no? Y empieza, bueno, de alguna manera no, es improductiva, no me aguanto adentro de mí mismo, ¿no? Y todo lo que está alrededor me molesta, ¿no? Me molesta, y empieza a generarse esto de la interacción tan compleja, porque me molesta, y en definitiva empieza a haber como elementos que me dicen que efectivo es así. Sí, Danilo. Sí, no, sí quería aportar, digamos, a lo que dice Mariana, además que, claro, eso es lo que hace la diferencia entre lo que uno llama la agitación, que es querer moverse y moverse, pero sin hacer nada productivo, a el aumento de energía dirigido a un objetivo, que es lo que diferencia el episodio mixto de la manía, que en la manía las personas están haciendo cosas. ¿Ya? Tienen plan. Exacto, tienen plan. Compran, salen, ven gente, hablan, etc. Muy bien. Acá esto es improductivo y es agitación principalmente. Y yo creo que nosotros tenemos que ser capaces hoy día en el panel, le pido a Mariana, a Sergio y a Danilo, de aclararle a la gente por qué cuando esa agitación empieza a estar adentro del cuerpo, de la mente de esta persona, y el ánimo sigue bajo, lo viven finalmente y lo describen finalmente, y esto es lo que nos lleva finalmente a error, como angustia. La gente dice, estoy angustiado. Y nosotros, por otro lado, creemos que la angustia es un síntoma bastante definido de un sistema de alerta hiperactivado con sensación de amenaza que está desplegada, ¿no es cierto? Hay susto, hay miedo en la angustia. Y sin embargo, esto, que no tiene nada que ver con angustia, tiene que ver con una activación mala, como decía Mariana. Es como que está energizado, pero los cables que se energizaron no son los correctos. Entonces, en vez de generar movimiento, generan pura vibración, ¿no?
Y por eso uno de repente dice, pero ¿está angustiado o está desesperado? Porque no es lo mismo. ¿Cómo ayudar a la gente a entender qué es lo que es angustia y qué es lo que es esta cosa, ¿no? Esta cosa desagradable de la energía excesiva en una mente deprimida? Yo creo que esa asociación se da, yo podría decir, por semejanza en lo displacentero, ¿no? Mucha gente que ha experimentado angustia, ¿no? O la angustia en el sentido de la alerta, de estoy como esperando que algo suceda, en general en la angustia o en la ansiedad es que suceda algo malo, ¿no? Algo malo va a pasar y yo estoy hiperalerta. Entonces, esa sensación de activación con disgusto, con displacer, ¿no? Que muchas veces es justamente lo propio de la ansiedad, cuando aparece en un episodio mixto ese displacer y a la vez esa inquietud, uno dice, ah, bueno, esto es angustia, ¿no? Es muy interesante porque la mejor manera es pedirle al otro que no me diga el nombre, sino que me describa, ¿no? Que me describa qué es lo que pasa. Cuando el otro me describe lo que pasa, ¿no? Uno puede decir, no, pero a ver, es esto, estás expectante de qué cosa. No, no estoy expectante de nada, voy para acá, voy para allá, me molestan los ruidos, me molesta en la calle la gente que se demora, me molesta que la comida no esté a tiempo, o sea, todo me molesta. En realidad no estoy ansioso porque algo suceda, estoy inquieto, ¿no? Y no es porque algo malo va a pasar, sino que estoy inquieto porque no tengo, como decía Danilo, un propósito, pero sí tengo mucha energía, ¿no? Y tengo a la vez una sensación de malestar. De nuevo, mucha energía en el lugar equivocado. Porque la gente dice, no, pero es que yo no me siento energético cuando estoy así. No, no, porque no está energizando el músculo. Está energizando áreas de la cabeza que lo único que hacen es provocar ruido de fierros doblados. Sí, pero por sobre eso todo como girar, ¿no? En falso. Esto que dice Mariana, la ansiedad, incluso la patológica, siempre está asociada a una expectativa, es decir, que esté por pasar algo bueno o malo. Yo puedo estar ansioso por irme de vacaciones, o por ver a mi novia, o por ver a mis hijos, digamos. También puedo estar ansioso porque creo que me van a robar. En los episodios mixtos, esa ansiedad no existe, en realidad es la sensación de estar ansioso, y uno capaz le busca el sentido, es decir, pero uno primero siente la activación y la persona dice, no, debe ser porque me hicieron enojar por esto, debe ser porque me pasó esto otro, debe ser porque tengo que tomar las pastillas, pero en realidad le está buscando la vuelta, pues es algo que tira adentro. Y esa es probablemente lo que decía Mariana, la palabra ansiedad está por todos lados, es decir, es una cosa que usamos comúnmente. Pero manoseada lamentablemente. Sí, pero me imagino que si yo tuviera un episodio mixto, lo primero que pensaría es que estoy ansioso también, es decir, es muy común, pero es una trampa, porque las maniobras terapéuticas que uno hace para la ansiedad son cuasi contrapuestas en algunas ocasiones para las del manejo mixto, para el manejo de la depresión mixta. ¿Cómo así? Explica eso, Sergio. Bueno, en primer lugar, si yo tengo un trastorno de ansiedad o una depresión ansiosa y un tipo de antidepresivos que serían especialmente buenos, no siempre lo son, que son los antidepresivos serotonérgicos. Ahora, si yo le doy un antidepresivo serotonérgico a alguien que está con un episodio mixto, es como decíamos ayer, lo mismo que ir con un bidón de nafta y tirarlo en una foguera. Lo que único va a pasar es que va a estallar. Y esto lo vemos miles de veces, es decir, que vemos cómo la persona al principio estaba deprimida, le dieron el antidepresivo y empieza a ponerse mixto, es decir, el antidepresivo en vez de mejorarle el humor, la predisposición para hacer sus cosas, la imagen de sí mismo, lo único que hace es ir activándolo en el mismo estado de humor y de ánimo, y bueno, eso se llama mixturización de un episodio depresivo por antidepresivo. La otra cuestión que uno puede ver y se puede autoexaminar es el uso de tranquilizantes como el clonazepam, el prazolam. Si una persona que dormía con 0,5 miligramos de clonazepam pasa a no dormir con 1, pasa a no dormir con 2, pasa a no dormir con 4, evidentemente no está ansioso. Es decir, evidentemente el insomnio está pasando por otro lado. Y de la misma manera que nadie se le ocurre medicar una manía
un episodio maníaco con clonazepam, porque no funciona. Es parar un auto con la mano. Claro, es Con gas. emborrachar al maníaco, uno lo va a poner más impulsivo. El insomnio del episodio mixto está dado por síntomas maníacos, no va a mejorar con benzodiazepina. Entonces, tanto los clínicos como las personas que están en tratamiento tienen que pensar que si un fármaco que hace un rato funcionaba muy bien empieza a dejar de funcionar, no hay que ponerse tan perseverativo y seguir subiéndolo y como apretando la tuerca a ver hasta dónde da, porque hay un momento dado esa tuerca la van a falsear. Entonces, esto es otra cosa, es decir, uno tiene, y de lo mismo, uno tiene ya siendo adulto un entrenamiento personal de manejar la ansiedad, que yo me como las uñas, me voy a dar vuelta o miro la tele un programa aburrido para tranquilizarme. Si eso no sucede, también uno tiene que sospechar de que hay algo diferente a la ansiedad en juego y que probablemente se trate de un episodio mixto. Pero como decías vos, José, por alguna razón todos tienden a olvidarse o todos tendemos a olvidarnos de esto y es el territorio de mayor confusión clínica en la actualidad. Es la tragedia de nuestra disciplina, me refiero a de la animología, esta es la tragedia, porque la angustia no es angustia, como están diciendo los colegas, ¿no? Y porque la depresión no es depresión tampoco. Entonces está todo confuso y sin embargo, y como decía Sergio, si a uno le pasara, hasta uno diría estoy muy angustiado, porque se enredan las sensaciones. Por eso que al final ayuda mucho el mirarlo desde la perspectiva que planteaba Danilo al comienzo. La energía ayuda a pensarlo esto, porque la sensación de malestar, cuando uno se siente mal, se siente mal. Se siente mal si está más energizado, menos energizado, uno se siente muy mal. Como decía antes, la depresión, la gente dice estuve deprimido, y el episodio mixto, estuve muy deprimido. Eso fue terrible. O sea, lo único que tiene claro es que era más... ¿Por qué? Era peor. Porque porque la desesperanza de la depresión, desesperanza con esa cadencia lenta, se transforma en una cosa insoportable, en una cosa que tiene urgencia. La mixtura tiene urgencia, la depresión tiene sueño. Letargo. Tiene letargo, ¿no? Entonces, por eso esto es tan problemático, porque confunde conceptos, hace que se los confunda el que los sufre, que los confunda el que acompaña al que sufre, porque créanme que alguien mixto se ve muy deprimido, solo que además podría ser que se vea peligroso o impulsivo, bueno, la irritabilidad se nota, la irritabilidad la nota otro, ¿no? Ahora, pero antes, queridos, yo hay un problema que tengo con la descripción que estamos haciendo y queremos ser útiles a la gente que nos escucha. Y es que estamos hablando de la mixtura, estamos hablando del estado mixto, de los episodios mixtos que, no quiero sonar, pero la mayoría de los psiquiatras lo va a poder identificar. ¿Por qué? Porque obvio no es una depresión, se nota que no es una depresión, se nota que no está maníaco, eufórico y feliz de la vida, está mixto. Pero yo creo que lo que más ayuda es cuando la gente que está afectada de enfermedades como esta o sus familiares desarrollan capacidades de detección ultra precoz, lo más precoz posible. Entonces, Sergio, estabas contando cómo le va pasando a alguien que estaba deprimido, le dieron el remedio y eso que empieza, no cuando ya está pasando, no cuando ya no duerme, quiere matar a todos, se quiere cortar porque algo le anda debajo de la piel, quiere pelearse con alguien para poder golpear. No, ahí estamos hablando de una mixtura gruesa, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿qué los hace a ustedes, los tres especialistas, prender una lucecita amarilla cuando una depresión, ¿qué es depresión por todos los lados que lo miren? ¿Qué es lo que bastaría que uno le agregue a una depresión para que ustedes digan, quiero revisar un poquito más profundamente? Pero lo primero, lo más sutil, pero que a expertos como ustedes los haría decir, cuidado, a ver, vamos a ver. El que quiera contestar. Sergio ya lo mencionó, digamos, pero es lo que uno llama la taquipsiquia, ¿ya? Probablemente sea el síntoma más sensible y relativamente específico. Estamos hablando de psiquiatría, nada muy específico, digamos, pero
pero probablemente es de las cosas que a uno más le llaman la atención, digamos. Más que la angustia, más que la inquietud, más que otras cosas que también pueden ir apareciendo de a poco. O sea, Pero está ocurre, deprimido por todos lados, pero pero en la noche, cuando se va a dormir, le cuesta quedarse dormido. Demora 1 hora o demora más. Y uno le pregunta al paciente, ¿y cómo está la cabeza? ¿Le llama la atención la velocidad de los pensamientos? Y como dice Sergio, aquel que nunca lo ha experimentado, dice, ¿cómo es eso de cómo, a qué se refiere, doctor, con la velocidad de los pensamientos? No lo o la entienden. cantidad. Claro. Pero las personas que han tenido taquipsiquia se dan cuenta inmediatamente de que le están preguntando por algo muy específico porque lo encuentran muy raro, que es que los pensamientos vienen a una velocidad inusual, uno y otro y otro y otro y otro. A diferencia de la angustia, que se manifiesta como preocupación, es decir, qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar y cómo voy a levantar y si no suena el despertador, etcétera, etcétera, que eso es preocupación. O a diferencia de la rumiación del paciente deprimido que dice, pucha, me ha ido mal en la vida y todo lo que he hecho no ha salido bien y por qué estuvo así, por qué lo que... A las personas que tienen taquipsiquia les pasa por la cabeza cualquier cosa, ¿ya? Es preocupación por mañana que me voy a quedar dormido, pucha que lo hice mal, pero además Y más de tengo que una a la pagar no sé qué vez. cuenta, uy, qué lindo los zapatos rojos que había visto no sé dónde, y cualquier cosa, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Incluso puede llegar a ser muy, muy desagradable. Habitualmente es una experiencia desagradable, no es una experiencia grata, pero muchas veces los pensamientos pueden aumentar de velocidad a un nivel que las personas no puedan seguir el pensamiento, digamos. Tengo la sensación de que la cabeza va así. De hecho, algunos pacientes dicen así, está así, está así, está así. Muchas veces los pensamientos empiezan a cruzarse, en el sentido de que uno tiene la sensación de que puede tener más de un pensamiento a la vez en la cabeza. Y es un buen momento, o es un momento en que uno está muy sensible a que ocurran cosas extrañas, como escuchar voces. Cuando la cabeza está muy rápida, probablemente ese es el momento para que aparezcan fenómenos especiales, como escuchar cosas, por ejemplo, cuando esto está en un nivel ya más intenso, ¿ya? Pero lo que tú decías, digamos, o sea, síntomas, así que uno dice, aquí se está instalando algo distinto, probablemente el aceleramiento del pensamiento, que no es difícil a veces, que es difícil a veces diferenciarlo de la preocupación excesiva o de la preocupación del depresivo, pero la preocupación del depresivo es hacia el pasado, la preocupación o la rumiación del depresivo, la preocupación del ansioso es hacia el futuro. Acá es cualquier cosa habitualmente. A veces es monotemático, pero generalmente es cualquier cosa. Qué Pasado, importante, futuro y presente. sí, qué importante Es entender como que un todo, zapping. claro, como un zapping. Exacto, sí. Sí, Un sí, zapping. pero que puede tornarse desagradable. Mira, lo que a mí me parece tremendamente importante es que la gente perciba la posibilidad de un amplio abanico de intensidades, porque si no vamos a creer que mixto es solamente, como decía aquel, que está muy mixto. Cuando aumenta la velocidad del pensamiento, al comienzo, el paciente no lo percibe. ¿Saben quién lo percibe? El que con mucha atención conoce muy bien la manera de interactuar de esa persona y de repente tiene un poquito la percepción de que no está pudiendo conversar con la cadencia normal con esa persona. Es decir, normalmente yo hablo, el otro me contesta, yo me quedo callado, el otro se queda... A veces solamente es eso, que la persona está con un poquito más de rapidez en la cabeza, nadie se da cuenta, él no se da cuenta, y podría no ser una experiencia para nada desagradable. Para que veamos el rango de acción de estos síntomas. Puede pasar de eso, que no desagrada, a ser insoportable. Fíjense que es una de las pocas experiencias que hace que las personas, sin estar psicóticas, porque si está psicótico y uno se da cuenta que está psicótico, bueno, eso es lo que uno dice, me volví loco, ¿no? Estoy creyendo cosas que no son. Pero la taquipsiquia extrema es una de las pocas cosas que hace que alguien diga, siento que estoy enloqueciendo. No por las ideas, no porque estoy pensando cosas que no pueden ser, porque no puedo parar las ideas que pasan por mi cabeza a tal velocidad y son tantas que me hacen sentir que me estoy desquiciando, que estoy enloqueciendo. O sea, ese nivel de, comillas, angustia podría provocar la taquipsiquia. Todo el rango, sí. Bueno, yo creo que dos cosas.
contesto esto de qué es lo primero que llama la atención. No sé si Mariana va a tener, pero después estoy viendo acá, si me ven distraídos, que yo estoy viendo Sí, el sí, chat. está a cargo de las Acá. preguntas hoy día, Sergio. Sí, yo estoy contestando lo que puedo y nos están pidiendo mucho de tratamiento, así que me parece que deberíamos abordarlo después. Quiero una cosa que no es, la principal es lo que dice Danilo, ¿no? La activación mental, la taquipsiquia y la irritabilidad y el heterorreproche, pero esas dos cosas. Ahora, hay algunas cosas que yo pregunto cuando estoy con dudas y me ayudan. Por ejemplo, algunas conductas disociadas de lo que uno espera en depresión. Por ejemplo, una persona en depresión normalmente tiene el deseo sexual bajo. Es decir, Muy esto es bueno. lo que uno espera. Y cuando uno pregunta y cuenta, no, el deseo sexual está perfecto, pero me quiero matar. Es medio raro. No, mire, ahora que me preguntas, tengo el deseo sexual que vuela, o tengo el deseo, ustedes conocen el chiste, lo puedo contar en público. ¿Cuál es la diferencia entre masturbarse y tener relaciones sexuales? Que teniendo relaciones sexuales se conoce gente. Es un chiste de Woody Allen. Entonces mucha gente dice, no tengo ganas de conocer gente, pero no puedo parar de masturbarme. O no puedo parar de comprar. O no puedo parar de jugar en el casino. Es decir, aparecen conductas impulsivas, y estoy respondiendo una pregunta acá sobre el control de impulsos, en el contexto de una depresión, e incluso pueden aparecer conductas de riesgo, es decir, la búsqueda de conductas de riesgo para calmarse, ¿no? Manejar rápido, furia del conductor, etc. Y eso también lo buscamos, una disociación entre conductas, específicamente una busca comer, las relaciones sexuales, el modo en que uno maneja los riesgos, y lo que se enuncia como un estado depresivo. Eso suele ser también otro indicador. Igual esto ya es un episodio instalado, Claro. furioso, ¿no? ¿Qué puede hacer incluso, como decíamos en un momento, provocar que alguien quiera hacerse daño físicamente, no para matarse, sino para desbaratar lo que siente, ¿no? Hay gente que puede llegar a cortarse, no porque tenga la típica actitud de cortarse cada vez que se angustia, es otra cosa. Es un estado de desesperación tal que puede pensar que me va a aliviar de alguna forma, dejar salir algo de debajo de mi piel. Hay gente que busca, estando muy mixta, que busca un enfrentamiento, que busca molestar a alguien que creen que puede replicar con violencia, porque es algo que, claro, que uno dice, pero uno dice, eso es puro autodestructivo. No necesariamente, a veces es necesitar pelear. Sí, a veces aparecen también estas conductas. Yo creo que esto como de ¿cuál va a ser la válvula de escape, vamos a decir así, ¿no? Digo, a veces aparece, puede ser la de autolesionarse, pero también puede ser la de me corto el pelo, entro al baño y me corto el pelo, por ejemplo, ¿no? Como en esto de, bueno, cambio todo, ¿no? O sea, no sé qué hacer, o sea, cambio todo. Como esta cuestión de tratar de encontrar esto que decíamos, a diferencia de una manía clara, digamos, uno no tiene un plan en donde lo encausa, y a veces en esa desesperación trata de encauzarlo de alguna forma, ¿no? Y como queremos dar pistas y como queremos dar tips, ahí tapo lo que dice Mariana, ¿no? En una depresión típica, uno no hace cosas abruptas e increíbles y insospechadas y inesperadas, como aparecer con el pelo pintado o cortado o con una pinta extraña. Entonces uno dice, está tan deprimido que está bizarro. No, lo más probable es que ahí haya un exceso de impulsividad más propio, mucho más propio de un estado mixto, de una depresión mixta que de una depresión pura. Entonces, yo creo que ayuda mucho esto que hemos dicho, ¿no? De cómo ayudar a la gente a reconocer formas muy incipientes de cuando ha empezado la mixturización del estado depresivo en la taquipsiquia, en el aumento de la velocidad y la cantidad de pensamiento. ¿Cuál podría ser les pido que elijan, ¿no? Porque hay tantas formas, sabemos, Sergio mostró una lista larga de síntomas, pero eligiendo después de la taquipsiquia, ¿cuál elegirían, queridos colegas, como un síntoma por donde es probable que empiece a mixturizarse el ánimo depresivo de alguien? El insomnio difórico, ese es el otro. El insomnio disfórico. Sí, antes dormía todo el día y me está costando dormir, doctor. Pero de nuevo ahí tú dices, no me duermo porque tengo taquipsiquia.
Ni siquiera, no solamente. Ojalá todos los psiquiatras fuéramos Kraepelin y todos los pacientes fuéramos Kraepelin, todos pudiéramos hablar. Es muy difícil describir las situaciones internas, incluso a veces el propio estado en el que uno está impide hacerlo con precisión. Pero una persona que estaba deprimida y empieza a dormir, a tener insomnio de conciliación, en el contexto de su episodio y del tratamiento, algo malo está pasando, no está pasando algo bueno. O sea, si me están tratando la depresión y estoy menos deprimido, estoy claramente menos deprimido, me está haciendo efecto el tratamiento, pero empecé a dormir mucho menos, ojo, atención, luces de todos los colores. Exacto. Danilo, ¿cuál es tu preferido después de la taquipsiquia? Para decir, esto se puede estar mixturizando. Ya. Sí, lo que pasa es que quería referirme a otro tema, pero el otro es la irritabilidad, digamos. La irritabilidad con mucha energía, la irritabilidad activa. El paciente con depresión puede estar irritable porque no quiere que lo molesten y habitualmente se enoja con su familia, con el círculo cercano. El que está irritable, como dices tú, tiene ganas de salir para que alguien le diga algo. ¿Ah? A ver si... Que me digan nomás. Que me digan algo, ¿ah? Que me digan algo porque quiero decir, en ese sentido, y eso es con desconocidos, digamos, eso con, si me pillan alguien en la calle, digamos, ojalá que me vengan a controlar, a decirme que me ponga la mascarilla, digamos, sí, salir a provocar, digamos, o ponerse muy impaciente y es una irritabilidad mucho más activa. Ese creo yo que es otro O no elemento. continente, como decimos nosotros. Exacto. Yo Ahora, disculpe que interrumpa, pero es Sony 47 y si no hablamos de tratamiento... sí, hay muchas preguntas de tratamiento y yo quería hacer una cápite, digamos, acá. Hágalo corto, porque yo además le quiero preguntar a Mariana recomendaciones para la angustia y para la irritabilidad. Sí, no, que también es difícil diagnosticar la mixtura, porque efectivamente es la mezcla de síntomas. Entonces, por ejemplo, acá decía, pero claro, yo me he sentido ansioso toda la vida, ¿y cómo se diferencia un trastorno de personalidad? ¿O cómo se diferencia de otras cosas? O sea, por ejemplo, una persona que sufre genuinamente un trastorno ansioso, trastorno de pánico, un estrés postraumático, un trastorno obsesivo compulsivo, una ansiedad generalizada. Cuando se deprime, puede deprimirse semejante a lo que estamos hablando. ¿O qué pasa si una persona tiene déficit de atención y se deprime y además muestra efectos inesperados con los medicamentos, que también se puede ver muy mixto? Y ahí efectivamente se dan otras combinaciones y ahí es donde es importante conocer la historia de la persona, cómo era de niño, si estas cosas venían de antes del episodio o son solo del episodio. No es tan simple, digamos, de solamente las descripciones que estamos dando acá, que son muy sugerentes, sino que efectivamente en la práctica, digamos, se dan todos estos solapamientos, digamos, ¿ya? Y eso que las depresiones, principalmente en el mundo entero, las tratan no especialistas. Porque pareciera que es tan sencillo, ¿no? Pero parece que no lo es. Como dice, nada de lo que pasa en el cerebro puede ser sencillo, digamos. Efectivamente, efectivamente. Antes de entrar en lo que tú quisieras hablar de tratamiento, Sergio, Mariana, ¿qué podría recomendar uno a la gente cuando siente la irritabilidad, cuando se siente insoportable, cuando siente una impaciencia que ya se torna complicado porque me hace ser además rudo con el resto? Y todos sabemos lo que eso, cómo comienza y cómo termina es con disfunción familiar, termina con miseria para muchos, digamos. ¿Cómo podría? Este es un tema que los psiquiatras tampoco la tenemos muy clara, ¿no? ¿Qué puede decirle a uno respecto de cómo lidiar con la irritabilidad, la impaciencia, la baja tolerancia? Yo creo que lo primero difícil a veces de identificar es la irritabilidad, ¿no? Porque quiero decir, el sentirme incómodo, mal y molesto es común, pero cuando me dicen irritable me lo dice el otro, estás irritable, ¿no? Y entonces es muy difícil entender que uno está irritable y no que el otro me está provocando esto, ¿no? Entonces yo creo que el primer punto es poder identificar que se está irritable. ¿Y cómo se identifica uno estando irritable? Yo a veces hago la metáfora de, es como cuando uno se quemó en el sol y entonces cualquier cosa que me roza, ya salto, ¿no? Entonces cuando uno siente que cualquier cosa que roza, uno salta, entonces es que está irritable.
Y el primer punto es decir, bueno, si yo siento que cualquier cosa que me roza me hace reaccionar, entonces voy a tener que bajar la posibilidad de rozarme. ¿Mm? Es Y decir, lo tengo más que probable bajar. es que esté siendo rudo, es que esté respondiendo mal ya. Porque claramente si yo me quemé mucho con el sol y alguien me pone la mano en el hombro para abrazarme, yo voy a reaccionar, ¿no? Entonces, como lo más probable es que yo vaya a ser rudo, lo mejor que puedo hacer es intentar retirarme, ¿no? O sea, intentar retirarme, sabiéndome, digamos, que en este momento estoy muy sensible. Pero para eso hay que poder identificar que lo que me está pasando es que estoy muy sensible. Pero más allá de la metáfora es buenísima, ¿eh? Yo lo pienso. Sin embargo, si lo desmetaforizas, ¿qué le puede ayudar a alguien a darse cuenta, a alertarse de que podría ser que esté con aumento de irritabilidad? ¿Qué podría ayudar a alguien a alertarse que no sea cuando ya te dice la señora, estás insoportable, o sea, toma tus cosas y lárgate, o qué sé yo? A ver, en general yo creo que eso es un proceso, es un trabajo, ¿no? Quiero decir, en todas las cuestiones de trastornos anímicos, uno tiene que armar una media, ¿no? Digo, uno tiene que armar una media y eso uno lo va armando en el proceso terapéutico. Es decir, por poner un ejemplo, cuando alguien me dice, uy, ya salí hoy y ya estaba como apurado con el auto y estaba ahí y estaba que no daba, ¿no? Que ya me quería gritar con alguien y yo no soy así, ¿no? Uno puede decir, bueno, eso es irritabilidad, pero uno parte de la media. Después hay gente que se mueve siempre así. Entonces es difícil pensar las cosas sin partir de un nivel basal, ¿no? Y te estás Entonces, refiriendo en el fondo de la tremenda necesidad que existe de cualquier persona con una enfermedad como estas de psicoeducarse, ¿no? De hacer psicoeducación, de tener un proceso, un tiempo dedicado a comprender exactamente cómo es que él es o tiene exactamente. tiene A esta ver, condición. bueno, ¿cómo es uno y cómo aparece la enfermedad en uno? ¿Cómo aparecen los síntomas de la enfermedad o los síntomas de los distintos episodios de la enfermedad en uno? Porque entonces ahí uno puede decir, ok, ¿no? Pero es muy difícil si uno no tiene este nivel basal. Y este nivel basal es un trabajo en el proceso terapéutico. Si yo ya recibo a alguien que viene por primera vez irritable, nada de lo que yo le diga va a colar, digamos, ¿no? Nada de lo que yo le diga va a colar, salvo decirle que intentemos poner un poco de paños fríos y distanciarse unos de los otros y esperar un poco a que el episodio baje, antes de decidir si me voy a vivir a otro lado porque mi familia es insoportable, digamos, ¿no? Pero sí piensas tú que una recomendación muy abuelo de pájaro es retraerse. Cuando uno ya sabe que está quemado por el sol en exceso, no exponerse al sol. Y Exactamente. retraer a la familia también de toda Distanciar, ¿no? discusión. Como Claro. dar espacio, ¿no? Dar espacio. Sí, aplicar el modo José, pandemia. quedan 7. Sí, pero yo quiero que tú, justamente, Sergio, elabores donde tú crees que es necesario entregar elementos respecto del tratamiento. A ver, lo podemos hacer entre todos. Yo lo que me parece que lo que estamos contando es algo importante en el sentido de que están viendo algo totalmente diferente de lo que se supone que es lo bipolar, ¿no? No es que hay manía y depresión. Estamos mostrando que hay estados que están en el medio y por eso muchos preferimos llamar enfermedad psicosis maníaco-depresiva o enfermedad maníaco-depresiva. Ahora, esto también implica que los episodios mixtos van a tratarse con un esquema totalmente diferente a la depresión y a la exaltación pura. Sergio, te interrumpo. Pero Sí. es una rareza. Vale la pena que le No, dediquemos, por eso, no, al vale la revés. pena que le dediquemos tanto tiempo. La bipolaridad es pura Dos manía, terceras, depresión, y esto ocurre 1 en 1.000.000. nos olvidamos de decir eso, 2/3 partes de los episodios son mixtos. Más mixtos, menos mixtos, pero O son mixtos. sea, es lo más frecuente de la Es lo enfermedad. más frecuente, es lo más frecuente. Ahora, cuando el episodio es muy mixto, si el episodio es un poco mixto, uno lo puede seguir tratando como una depresión, lo puede seguir tratando como una manía, pero si el episodio es muy mixto, hay fármacos que han demostrado ser mejores, incluso hay fármacos que han demostrado ser mejores para la depresión mixta y otros para la manía mixta. Los estabilizadores del ánimo siguen siendo el punto de encuentro, digamos, de estos fármacos.
vale la pena decirle a la gente que muchos de estos fármacos se llaman antipsicóticos, tienen el nombre de antipsicóticos de segunda o tercera generación o antipsicóticos atípicos, pero muchos de ellos llamativamente no funcionan para la psicosis, es decir, es notable, tienen muy poco lugar en el tratamiento de los episodios psicóticos y se usan específicamente para estos tipos de episodios. ¿Cómo le llamarías, Hay un perdona, dato- para que la gente entienda, cómo le llamarías tú a los antipsicóticos como para explicar el rol que tienen en estos cuadros? Bueno, lamentablemente en la depresión mixta hay una regla que es que lo primero que hacemos es controlar el sueño, esto es básico, y segundo, controlamos la agitación, la activación, la irritabilidad, y tercero, vamos por el humor, porque ¿Y por qué no le llamaríamos entonces tranquilizante? Como que queremos la parte tranquilizante. porque son algo más que tranquilizantes, son algo más, funcionan de otra manera, de hecho muchos ni siquiera dan sueño, igual devuelven el sueño, porque controlan los síntomas maníacos, entonces van corrigiendo el sueño desde otro lugar diferente. Pero hay una cosa muy importante, el mayor predictor de episodios mixtos son la presencia de antidepresivos, de fármacos antidepresivos en el plan de tratamiento. Y uno puede discutir cualquier cosa en el terreno de los antidepresivos, porque hay gente que dice que son mejores, peores, que se pueden dar en el trastorno bipolar, otros que no, pero nadie duda que en el contexto de episodios mixtos hay que retirarlos. Hay que retirarlos con mucho cuidado, no es que hay que ir a la casa y dejarlo de tomar, porque dan abstinencias la mayoría de ellos, y eso se suma al episodio mixto, pero a veces simplemente el episodio se resuelve bajando la dosis o retirando el fármaco, en definitiva el fármaco antidepresivo. Y como contaba Mariana, el otro punto, no sé si se entendió, bueno, habría que haber visto el capítulo anterior, pero el abordaje del episodio mixto es muy similar al de la manía, es decir, bajar todos los focos de conflicto. No se le pide, por ejemplo, en la depresión, uno le dice, salí a caminar, movete. No, acá no. Si quedaste quieto. No se le pide nada ni se le habla mucho tampoco. No, tampoco. Y de nuevo, ¿no? Como tranquilo, de lejos, con cara de póker. Te paso al tiro, Danilo. Efectivamente nos quedan 3 minutos. Hay quienes pensamos que, y tú lo mencionaste ya, pero quiero que lo reafirmemos por la relevancia que tiene, que el episodio mixto o que la depresión mixta es la entidad, es la manifestación más peligrosa de nuestra disciplina, de nuestra subdisciplina, que son los trastornos del ánimo. Si alguien pudiera elaborar, Danilo. Disculpa, José, porque estaba mirando las preguntas acá, así que me distraje totalmente. Muy bien, de la peligrosidad. Bueno, de la peligrosidad. Marido suicida. Es porque es en ese estado en el cual con mayor probabilidad vamos a poder eventualmente atentar contra nosotros mismos porque no lo soporto más. No porque estoy tan deprimido, no porque la vida no ofrece esperanza alguna. Ojo, no por la razón obvia que la gente piensa que otro tomaría la decisión de autoeliminarse. No porque pienso que, no, es por lo que siento, no por lo que pienso. Es porque siento que no me es tolerable lo que estoy experimentando. No aguanto más y actúo entonces en un acto autodestructivo más bien impulsivo. Por eso es la más peligrosa de las condiciones, mucho más que el estado depresivo aletargado y ciertamente más que una manía que puede ser peligrosa, pero en muchos otros sentidos. Y hay una segunda razón, y es que efectivamente, tanto en la manía, pero también en la mixtura severa, hay mayor riesgo de violencia, ¿no? Hay mayor riesgo de que la persona que está muy alterada, muy desesperada, también actúe violentamente como consecuencia de eso. Sí. No, totalmente de acuerdo, digamos, y quería volver al punto acerca del tratamiento, que hay muchas preguntas de tratamiento, pero... Sí, pero con el ánimo de ir cerrando, Danilo Quiroz. Déjame cerrar con esto, digamos, pero hay veces que una persona puede tener un episodio mixto de una cierta magnitud y uno tener una duda si la mixtura que uno está observando puede ser un fenómeno distinto, en el sentido de que puede ser otra cosa. Puede ser otra cosa, a lo mejor el antidepresivo le cayó mal, sin que haya gatillado una mixtura. Sé que es complicado, pero... O que a lo mejor tenía un déficit de atención y se mezcló con una depresión y se ve de otra manera, etcétera, etcétera. O sea,
no necesariamente un episodio mixto se va a convertir en un trastorno bipolar. Sin embargo, un episodio mixto instalado como lo que estamos viendo, y si uno se convence de que efectivamente es un episodio mixto, eso es trastorno bipolar, digamos, ¿ya? Eso es un trastorno Y si es bipolar. trastorno bipolar, desde el punto de vista farmacológico, tiene que usar litio o tiene que usar la motrigina, ¿ya? O sea, litio o la Uno de los dos. motrigina. Uno de los dos Uno tiene de que los dos. estar. Exacto. Ahora, no son los medicamentos los mejores medicamentos para los episodios mixtos. Los episodios mixtos tienen que tener otros medicamentos antipsicóticos, como mencionó Sergio, o algún otro tipo de anticonvulsivante. Pero el tratamiento del trastorno bipolar es de largo plazo para evitar la recurrencia, que eso lo hemos conversado. Y eso tiene que tener litio o tiene que tener la motrigina, aunque no sean efectivamente, o sea, estratégicamente, de nuevo, si tiene trastorno bipolar, esa es la primera elección. Hay veces que no se puede usar la primera elección por alguna razón, ¿verdad? Por tolerancia, por lo que sea. Pero claro, hay que tener presente que si no se puede usar la primera línea, todo lo que viene después es la segunda línea o la tercera línea. Por alguna razón no son la primera línea. Y en ese sentido tiene que tener eso y probablemente otro tipo de fármacos, como por ejemplo antipsicóticos, que pueden ayudar a regular el sueño, a regular la irritabilidad, a bajar un poco la tensión, la angustia, la agitación, etc. Pero Y son si no, acompañantes. y si no se dieron cuenta de todo lo que se ha dicho acá, los colegas, es importante saberlo. A veces en el estado mixto no puede dársele tanta relevancia a levantar el ánimo deprimido, porque a veces el paciente o la familia lo único que quieren, deme algo para levantar mi ánimo, porque estoy deprimido, y uno les tiene que decir, o lo que va a tener que hacer, aunque no se lo diga, es primero bajarle las mechas paradas que tiene esa depresión, ¿no? Como el pelo de Strejilevich, ¿no? Eso primero hay que peinarlo y después podemos subir los pantalones. Tema importante. ¿Sí? ¿Estás pidiendo la palabra, Danilo, o Sí, sí, lo que pasa es o que... me estás No, pidiendo que me controle con las analogías? no, también, también, pero no, iba a decir algo porque esto de que primero tenemos que hacer tal cosa y después tenemos que hacer otra, da la impresión, o a la gente muchas veces le da la impresión de que podemos hacer esto, ¿ya? O que los fármacos hacen eso, ¿ah? De que bajan o que suben, y la verdad que los fármacos actúan de maneras complejas. Y efectivamente hay cosas que van primero y cosas que van después, digamos. O sea, si uno le quiere dar algo que sube, es decir, un antidepresivo, no lo está subiendo, lo está empeorando, ¿no? O sea, es un A es estas un depresiones no la va a exacto, mejorar, la va a exacto, empeorar. es un empeorador. O sea, no hay que hacer eso, no es que hay que hacerlo después o de otra manera, no se hace, digamos, porque andan mal. Y lo que hay que hacer es usar otro tipo de medicamentos que, bueno, funcionan de otra manera. Y de eso Nadie hemos lo ha hablado. dicho. ¿Y los estimulantes, doctor? ¿Los estimulantes, las anfetas, Uf, que también no, se usan tanto en la no, depresión? no complique la discusión, profesor. Ya, pero estamos de nuevo en el territorio equivocado. Claro, ya que sí, Mariana y voy a buscar Sergio, el Mariana y bidón de Sergio, palabras nafta. al cierre. ¿Ah? No, sería el bidón de nafta y el lanzallamas, digamos. Ya. Claro, con lanzallamas. Palabras de cierre solamente. Sergio y Mariana. Ladies Sergio. first. Sergio. Bueno, No, Mariana. me parece que retomando un poco esto, ¿no? Creo que vuelve a ser la idea de hay que aquietar las aguas, digamos, se trata de aquietar las aguas, teniendo en cuenta como toda la incomodidad que hay, ¿no? Pero que se trata de desestimular justamente, nada de anfeta, vamos a decir así, nada de antidepresivos, nada de arreglemos problemas graves, ¿no? Es decir, hay No hay que momento. calmar, digamos, hay que ponerlo a los paños fríos, ¿no? En todo. Y lo que yo extraigo también de lo que decías antes, Mariana, me parece muy importante, lo comentaba Sergio a propósito del manejo de la irritabilidad o de la violencia en el paciente exaltado. Es distinto pedirle que se calme o explicarle lo que vamos a hacer a alguien que está psicoeducado con respecto a alguien que no está psicoeducado y no sabe de qué estamos hablando. En un caso puede ser peligroso. Bueno, y aquí es lo mismo. Fíjate cómo tú describes que el manejo de la irritabilidad o el manejo del descontrol irritable depende de cuán culto entre comillas, es nuestro paciente respecto de estas cosas, de cómo le funciona. Y si ya lo entendió, si ya se lo expliqué en algún otro momento, va a ser más fácil manejarlo, va a ser más fácil ayudarlo a controlar esas conductas. Sergio, para cerrar.
Una palabra. No, me parece que el mensaje de fondo es, ya sabíamos, hablamos de depresión, hablamos de manía, hipomanía, y ahora estamos hablando del el kit de la cuestión, es que acá no hay polos, acá hay síntomas maníacos y síntomas depresivos que se entremezclan en una variedad enorme de presentaciones y que hacen tan desafiante el diagnóstico y el tratamiento, pero al mismo tiempo lo que estamos escuchando es cierta jerarquía, ¿no? Es decir, como decía Mariana, la irritabilidad, la impulsividad, la agresividad, hay que controlarlo, porque es al final lo que más daño le va a producir a la persona, ¿no? Porque... Y a su entorno, y por supuesto eso vuelve Exacto, después. no es un tema de ser policías, digamos, es un tema de que la gente cuando está mixta comete muy malas decisiones, se expone a situaciones muy graves, cuando uno ve las disconductas. Daña y las- vínculos, daña Sí, vínculos. vínculos, se expone a drogas, es decir, es un episodio. Cierro con esto. Una vez un doctor conocido nuestro, Joseph Calabrese, hizo un estudio en cárceles de Estados Unidos, donde ya se sabe que hay 3 veces más personas con trastorno bipolar adentro de la cárcel que Qué afuera. duda, qué duda. Y se empezó a ver cuándo era que las personas que sufrían trastorno bipolar eran encarceladas. No era en depresión, no era en manía, era en episodio mixto. Qué duda. Yo creo que esto es un buen ejemplo de lo que... Muy buen ejemplo de por qué es el momento más peligroso de nuestra subdisciplina. En todo caso, parece que estaríamos todos de acuerdo que trastorno bipolar no fue un acierto, digamos, llamarle Suena así al enfermo. bien, describe Sí, mal, ¿no? sí, sí. Es como a mí que me dicen pelado, pero... ¿No? Todo nombre es arbitrario, en definitiva. Sí, Claro, totalmente. Todo nombre es Oye, arbitrario. ha sido un gusto compartir con ustedes, queridos todos. Sergio, Mariana, Danilo. Bienvenida, Mariana. Bienvenida, Gracias. Mariana. Bienvenida, sí. Alfombra Gracias roja. a toda la gente que hoy está participando cada vez más activamente y con una pregunta que... Sí, puras buenas preguntas. Puras buenas buenas preguntas. preguntas. Impresionante. Intentamos contestar en la medida de lo posible, por eso nos ven distraídos, estamos en la computadora, no es que no estamos escuchando, estamos en el teclado. Nos seguimos Bueno. cuidando para la próxima semana seguir dándole. Chao, chao. Gusto verlo. Cuídense mucho. Hasta luego. Chau, chau. Chao. Igual. Bye, bye.